Listo, compañero, ya iniciamos. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a presentar la tarea 3 de los componentes del manejo integrado de plagas. Quienes componen esta actividad es Ricardo Schneider Gómez Ruiz, Norberto Castellanos y quienes habla Leighton Maech. Somos del código 31 de la profesional de agronomía. Bueno, vamos a hablar primero que todo del método cultural o control cultural. El control cultural es el encargado de las diferentes prácticas agrícolas que se desarrollan en el campo para prevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades en cultivo. Estas las podemos hacer de tipo manual que nos ayudan o nos favorecen al crecimiento y desarrollo de la planta. Para este control tenemos las diferentes estrategias, eh, como por ejemplo la rotación de cultivos. Se puede alternar de diferentes cultivos, evitando así la acumulación de plagas y patógenos que lleguen a atacar la planta. Tenemos como ejemplo las leguminosas, las gramíneas, las crucíferas, las solaneas. Las leguminosas como el frijol, el trébol y la alfalfa, estas nos ayudan a mejorar la fertilidad del suelo y a obtener nitrógeno. Las gramíneas como el maíz y la cebada, que aportan materia orgánica, y las crucíferas, que nos aportan que nos controlan los nematodos como el rábano y el col. Tenemos las solaneasas, como el tomate y la papa, que también reducen las plagas. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, según de la asociación de cultivos, estos se pueden asociar con diferentes plantas en unión para que ayuden a repeler los insectos, plagas y a mejorar la fertilidad del suelo. Tenemos como ejemplos el maíz, la calabaza, más el frijol. Eso nos fija nitrógeno. Como el brócoli más la albahaca, eso nos ayudan a repeler los nematodos en cultivo, como la zanahoria más el cebollín, repelan moscas. ¿Qué hace la mosca? Pues eh, pegarse a la zanahoria. Entonces el controlador ahí es el cebollín. El trigo más el trébol fija nitrógeno y mejora la estructura del suelo. Tercero, tenemos como la selección de variedades resistentes. Entonces se seleccionan las variedades resistentes al clima y al suelo, y además a las plagas y enfermedades. Tenemos como ejemplo los cereales y los granos como el trigo, el maíz y el arroz, las hortalizas como el tomate, la papa y la lechuga, leguminosas como el frijol y los frutales como el manzana. Entonces, en estos ejemplos son las plantas o los cultivos que son resistentes a las plagas y enfermedades. También tenemos como el cultivo de café. Cuarto, la densidad de espacios adecuados. Cuando uno siembra de manera adecuada, se debe tener en cuenta los espacios para la circulación del aire y del mismo modo reducir la competencia entre plantas para evitar la prevención de enfermedades. Entonces, lo que tenemos ahí como ejemplo, tenemos es un cultivo de cebolla, que un cultivo de cebolla, la distancia entre planta y planta puede ser entre 20 y 25 centímetros, entre surco y surco puede estar entre 50 centímetros. Entonces, ¿qué hace esto? Pues evitamos que tenga buena circulación de aire, y también a prevenir las plagas. Quinto, manejo de riego. Entonces, el uso adecuado del agua en cultivos es importantísimo. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un sistema de riego por aspersión. Eh, Hay sistemas de riego por aspersión que no se pueden usar en cultivos, como por ejemplo en el cultivo de fresa no se pueden usar cultivos de aspersión, porque lo que hace la velocidad del agua es caer la flor. Séptimo, eliminación de residuos orgánicos. Entonces, cuando se tenga una eliminación de plantas, en este caso, erradicar una planta, es importante retirar los restos vegetales que queden en este espacio. Como vemos en la imagen, entonces tenemos
cultivo y lo que estamos haciendo es quitar la maleza o quitar los restos de una planta enferma para evitar la propagación a las plantas sanas. Octavo, época de siembra ajustada. Entonces, lo importante es poder sembrar según la luna, o sea, en momentos estratégicos. De esta forma podemos reducir la exposición de patógenos y plagas en diferentes periodos activos. Entonces, en invierno podemos tener propagación de patógenos y en verano podemos tener propagación de plagas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar del control biológico. Es una estrategia de manejo agrícola en cultivos que se usa específicamente para reducir la población de plagas y enfermedades. De esta manera tiene como enfoque el manejo integrado de plagas y contribuye a una agricultura más sostenible, reduciendo así el uso de químicos. Entonces, ¿qué hacemos con este control? En lugar de usar químicos, podemos usar el control biológico como hongos entomopatógenos o otras. El primero es el control biológico clásico, entonces es poder reducir enemigos naturales dentro de un cultivo y de esta manera establecer el equilibrio ecológico. Como ejemplo tenemos la inducción a la avispa, Alpidius colemani, para controlar las poblaciones de pulgones en cultivos hortícolas. Entonces ahí vemos en la imagen una avispa controlando un pulgón. Siguiente. Segundo, control biológico segundo, el control biológico alimentativo es poder liberar masivamente los enemigos naturales para aumentar la eficacia de plagas de forma de reducción. Como ejemplo, tenemos el uso de bacterias Bacillus trichogenesis para controlar larvas e insectos lepidópteros. Entonces, como vemos en la imagen ahí, tenemos la bacteria que está atacando a un lepidóptero. El tercero es el control biológico por conservación. Entonces tenemos la modificación del hábitat para favorecer los enemigos naturales ya presentes en el agrosistema. Entonces, ejemplo, tenemos dejar franjas o vegetación natural para albergar depredadores como plagas y mariquitas. Entonces, como tenemos una mariquita ahí controlando un insecto. Siguiente. Bueno, los organismos usados para este control biológico tenemos los depredadores. Estos son alimentados por plagas de manera activa. Entonces, como ejemplo, tenemos la mariquita, ya lo anteriormente lo dije, que es una controladora. Entonces, tenemos ahí que se está alimentando de un pulgón. Tenemos como segundo los parasitoides. Algunos insectos ponen huevos encima de otros insectos para causar la muerte, evitando así que se propaguen. Tenemos como ejemplo, y como se ve en la imagen, tenemos una avispa trichograma que parasita huevos del Lepidopteros. Siguiente. Bueno, finalmente tenemos los patógenos microbianos, son como los hongos, los virus y las bacterias afectan las plagas en cultivo. Ejemplo, tenemos la Beauveria babesia, que es un hongo entomopatógeno que afecta a los insectos como la mosca blanca y los trips. Ahí como podemos observar en la imagen, tenemos un hongo entomopatógeno como es la bacteria, que lo que hace es cubrir al insecto y neutralizarlo. O sea, quiere decir que lo parasita y y ahí en ese instante empieza a morir el insecto. Muchísimas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, la resistencia de las plantas a los insectos, les voy a comentar un caso específico del ataque de Ostrilia nobilalis en el cultivo de maíz. Esta plaga tiene un ciclo biológico. El adulto de Ostrilia nobilalis puede vivir entre 5 y 20 días. Este adulto pone o deposita huevos en el haz de las hojas, y la emergencia se produce de 1 a 2 semanas. Después de las tercera a la cuarta semanas,
Según la temperatura, las larvas pueden pupar dentro de los restos vegetales. Por último, la crisálida dentro de la planta dura de 10 a 25 días, mientras emerge el adulto. Los daños causados por Ostolia nublalis incluyen que las larvas jóvenes se alimentan de la hoja y luego penetran en la planta. Los daños de la primera generación de larvas no es tan significativa, ya que en la segunda generación las larvas perforan las plantas de maíz, eh, hacen excavaciones y crean una serie de galerías longitudinales en el tallo. El mecanismo de defensa fisiológico frente a las plagas del Tadaro Ostrilia nublaris, pues incluye ya que el maíz como mecanismo de defensa hace una modificación en la composición de la pared celular, la cual juega un papel importante ya que se da un endurecimiento del tallo y pues contribuye a la resistencia al ataque de esta plaga. La relación entre los enlaces de la pared celular fue inicialmente sugerida por el doctor Stenfield en 1986. Además, la composición de fibra, lignina y silicio hace que las paredes se nidifiquen y formen tejidos más duros que son más resistentes a la acción de corte de las mandíbulas de estos insectos. Eh, a continuación explicaré el- la emergencia de volátiles en, en el tomate para contrarrestar la polilla del tomate, la polilla tutasa absoluta. Bueno, esta plaga tiene un alto potencial reproductivo y su ciclo biológico puede durar de entre 29 a 38 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Los daños causados por tuta absoluta en el tomate se dan en el estado de oruga, ya que estas orugas se alimentan de todas las partes de la planta y forman túneles tanto en fruto como en hojas. Inicialmente, pues estas orugas atacan las hojas cuando ya están un gran número de ellas afectado. Pueden atacar a los tallos y a frutos. Los túneles que crean estas larvas hacen que se pierda totalmente el fruto. Em, el tomate segrega unos compuestos químicos, entre ellos la tridecanona, y, y esta crea una resistencia a la polilla. Pero hay que tener en cuenta que es que, que hay una especie, un género de especies silvestres del tomate, la cual segrega este alelo químico. La tridecanona es una metilcetona presente en los tricomas glandulares de las hojas. Esta, mediante señales químicas que emite las plantas enfermas, hace que las plantas sanas se activen y respondan con sus defensas para contrarrestar el ataque de esta plaga. Siguiente, por favor.
Listo, qué pena compañeros, era que se demoró un poquito en cargar la diapositiva. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética ha sido una parte controversial en los procesos de producción, pues esto ha desplazado a semillas nativas y ha industrializado el tema agrícola, mejorando condiciones como su resistencia, su calidad y sus modos de interacción con el ambiente. Esto ya sea pues bien cambios climáticos o en este sentido específico en temas de control de plagas. Si bien pues la ingeniería genética ha desarrollado variedades, hablar un poco sobre el maíz BT, que lo que lo hicieron fue básicamente aplicarle una serie de características específicas, viendo los resultados esperados pues, de, ciertos, de, ciertas, de ciertas moléculas, pues, de otros parámetros, de otros organismos que contrarrestaban esta plaga, pues entonces se trabajó desde ese sentido. Pues esto se dio gracias a herramientas biotecnológicas, como la CRISPR-Cas9, pues la interferencia de ARN, y pues ya como lo había dicho, pues la introducción de genes específicos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso del maíz? Pues se mejoró para mejorar las producciones y pues variaciones climáticas y resistir al ataque de plagas. El maíz BT como tal, pues produce proteínas de una bacteria llamada Bacillus turgenicis, pues que si bien son tóxicas para una variedad de plagas, eh, como por ejemplo el barrenador europeo del maíz. ¿Cómo se manejaron estos cambios genéticos como tal? Pues para lograr este cambio de transferencia de ADN, pues hay unos métodos, por ejemplo, de biobalística, que lo que hacen es cruzar las células con materiales metálicos recubiertos de la molécula, y esto se incrusta en el ADN de las células de la planta y pues la planta los asimila y hace como la transformación genética. Otro paso clave, por ejemplo, en este sentido, es la biobalística o el corte de secuencias de ADN. Lo que hacen es transformar la secuencia de ADN y a partir de esto se desarrolla el proceso de interacción. Las nuevas plantas que se desarrollan a raíz de todo esto, pues inician su proceso de producción y pues se van desarrollando ya con interacciones y con transformaciones. Dos preguntas que sí quiero abordar en este tema que la tutora me hizo, por ejemplo, en el foro, que los decidí contestar aquí, fue el tema ya, espérenme un segundo, busco las preguntas específicas. Ella me preguntaba que si, una pregunta era que si estos cambios, estos mejoramientos genéticos se realizaban en Colombia. Pues en Colombia se han desarrollado, se han impulsado, pero pues en cierta medida son muy limitantes. Uno, porque las producciones son pequeñas producciones. Otro, aunque la parte técnica es muy amplia y las entidades como, eh, como el ICA, como Agrosavia, como algunas universidades, pues han apoyado estos procesos, pero sí se ha limitado por el desarrollo en este sentido. Y la otra pregunta era que cómo específicamente este mejoramiento genético de las plantas se controlaba
tema de los insecticidas. Lo que pasa es que cuando ya se combinan las moléculas, ella permanece en una red más pasiva de la planta, ella se desarrolla normal, pero cuando hay el ataque de las plantas, pues estas cadenas, al ser ingeridas por las plagas, por los insectos, como su estómago es muy alcalino, entonces se activa que la toxina y pues esto genera pues como tal el desarrollo. Eso hablando de ingeniería genética. La siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Otro tema importante es sobre las técnicas de esterilización de insectos plaga. Esto ha venido cobrando fuerzas para un manejo integrado o manejos de control biológico de las plagas, lo que básicamente se basa en estas técnicas de esterilización. Pues acá tenemos unos ejemplos. Hay una esterilización por radiación, una esterilización química o una esterilización térmica. Como dice la esterilización por radiación, por rayos X, rayos gamma, lo que se hace es esterilizar, en este caso, insectos macho, controlarlos y después liberarlos en zonas de infestación. ¿Qué pasa con esto? Ellos hacen el proceso normal de apareamiento, todo esto, pero sus futuras descendencias no van a surgir por la esterilidad. Son temas muy prácticos que se han utilizado. Por ejemplo, la mosca del Mediterráneo ha sido un ejemplo claro del éxito de estos procesos porque se ha venido desarrollando, se ha venido implementando y es muy estratégico para el control de la plaga. La esterilización química, pues hace el mismo proceso, pero sí ha venido siendo controversial por el uso de químicos que pueden permanecer en el ecosistema, pueden alterar las condiciones, entonces, y la esterilización térmica es subir temperaturas hasta llegar a topes donde se produce una esterilización de los insectos, daña como tal, pues igual todos los tres lo que hacen es dañar como tal o afectar algunos órganos específicos. ¿Qué se ha venido implementando además de esto? La utilización de aplicación de hormonas para aumentar el atrayente como tal, y lo otro es una secuela que le permite a la planta ser perdón, a la plaga ser más competitiva contra los insectos silvestres. Esto pues ya genera sí en controversias, pues sí ya es un poco más costoso, pues la producción de la plaga como tal, pues hay que producirla controladamente para poder hacer la esterilización, selección y todo el tema. Finalmente, pues el control químico que se ha venido trabajando habitualmente en el control de las plagas, pues ha sido crucial, o tanto crucial para la producción, pero sí un daño en los ecosistemas. Eh, es complejo su manejo, es complejo su manejo, pero se ha venido trabajando pues a lo largo de los tiempos, y se ha venido en las últimas temporadas mitigando este proceso. Pues tiene sus desventajas, tiene sus controversias, pero pues son condiciones que se van trabajando. El control químico, pues sigue siendo uno de los métodos más utilizados, eh, porque controla cualquier tipo de plaga, se maneja de una u otra forma. ¿Qué pasa actualmente? Ya los plaguicidas vienen más selectivos, su concentración viene más reducida, entonces todo esto son condiciones específicas. Un ejemplo, pues,
pues claro, es, por ejemplo, el uso de composición organofosforada en el cultivo de papa para la polilla o la mosca minadora o el gusano blanco, la cual ataca el sistema nervioso y pues afecta su motricidad. Pues a su vez, pues, los tipos de control químico pueden ser selectivos, eh, por, eh, por contacto, por ingestión o se me fue el otro, eh, por, por contacto, por ingestión, se me fue el otro. Entonces lo que hacen es, dependiendo de cómo esté, uno puede ver que el contacto maneja que la plaga, desde que la toque, ella se penetra en la plaga y muere. Otro, pues que la planta consuma la planta que tiene el pesticida. Entonces todo esto afecta en los temas de control químico. Bueno, finalmente tenemos unas conclusiones y unas recomendaciones. Como conclusiones tenemos las prácticas culturales como rotación en cultivos, la diversificación de las especies y el manejo adecuado del suelo que ayudan a prevenir la proliferación de plagas al romper los ciclos de vida. Otro tenemos como el control químico que ha venido siendo una herramienta necesaria para ciertas situaciones, pero su uso debe ser racional y basado en el monitoreo de plagas. El abuso de plaguicidas puede provocar resistencia en los insectos, afectar la diversidad y contaminar los recursos naturales. El manejo integrado de plagas debe ser un enfoque dinámico y adaptable a cada uno de los ecosistemas, combinando diferentes estrategias para garantizar la sostenibilidad agrícola y reducir el impacto ambiental. Tenemos como 3 conclusiones específicas a cada uno de los manejos que vimos anteriormente. ¿Puedes pasar a las recomendaciones, por favor? Bueno, como recomendaciones tenemos las siguientes. Fomentar la capacitación del manejo integrado de plagas y enfermedades. Es fundamental que los agricultores reciban formación continua sobre las estrategias de manejo integrado de plagas, la identificación de plagas y el uso adecuado de cada técnica para maximizar su eficacia. Promover la diversificación de métodos de control y el uso exclusivo de un solo método para generar problemas a largo plazo como la resistencia en plagas. Es recomendable combinar el control biológico, cultural y químico de manera equilibrada. Uso razonable de agroquímicos con los pesticidas se deben utilizarse solo cuando sea necesario y la dosis adecuada, siguiendo las recomendaciones técnicas para evitar la contaminación del agua, del suelo y afectar las especies que se encuentran en él. Fomentar el uso de cultivos resistentes y prácticas agroecológicas. Es recomendable el uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades combinadas con asociaciones de cultivos y técnicas agroecológicas para mejorar la resistencia del agrosistema. Son como las recomendaciones que se tienen en cuenta en cada uno de los manejos. Muchísimas gracias. Y pues acá anexamos el enlace de la grabación.